radiocorporacionloja.com y quienes nos pueden observar a través de Facebook en vivo. Tenemos a nuestro invitado, a quien le damos la más cordial bienvenida, es el ingeniero Gabriel García Torres. Él es analista político, tiene una carrera muy nutrida en el campo científico, ha manejado muchos proyectos de carácter científico, pero no dejemos de lado algo. Todo ser humano tenemos esa estirpe dentro del campo político, de servicio en algunos casos, pero viene de una familia de políticos. Gabriel García Torres, analista político. Bienvenido aquí al espacio de Corporación. Buenas tardes, licenciado e ingeniero Oscar Lenín, porque la gente no sabe que usted tiene doble profesión, que ha hecho muchos esfuerzos en su vida, que tiene una formación técnica y científica muy fuerte y una formación humanística muy fuerte también dentro de la comunicación social. Pero me aprecio mucho de su amistad y de su claridad de pensamiento. Gracias por esta invitación para conversar un momento. Bueno, hay una situación que sí es importante citarla. Recordemos que usted fue candidato a la Asamblea Nacional y venía con una idea que me pareció innovadora, propio de la juventud mismo y las ansias mismo de cambiar estos modelos políticos. Y era el manejo de los actos de corrupción de los cargos públicos. Decía que el pacto ético solo persigue a políticos que tengan bienes en paraísos fiscales, pero usted hablaba de la muerte política. ¿A qué se refería eso? No sé si ese escenario es el mismo al que estamos viviendo ahora. De alguna manera se plasmó en la consulta que presentó el licenciado Lenín Moreno, pero lastimosamente, como muchas de las cosas que pasan en este país, se quedó en letra muerta, ¿no? La idea de la muerte política es que una persona que haya sido sancionada por actos de corrupción nunca más puede ejercer un cargo de elección popular y nunca más puede estar dentro de la administración pública. Es decir, que no haya perdón dentro del campo administrativo para quien ha cometido actos de corrupción con los fondos públicos. Eso se aprobó ya en la consulta popular, esa idea se plasmó en la consulta popular, se aprobó, pero ahora hay que transformarla en ley, pues hay que ejecutar la voluntad soberana del pueblo y transformarla en ley en el marco de la Constitución. Parece que el escenario ha cambiado enormemente referente a esta etapa de la crisis sanitaria a nivel mundial y que evidentemente afectó la situación económica y social de los humanos. Pero ahora, en una carrera política que se la está viviendo, se la está sintiendo ese calor, aunque no haya arrancado la campaña, pero ya está ese calor de elección para el siguiente año. Hay muchos ofrecimientos, hay incredulidad en la población, pero parece que la pandemia no nos ha cambiado ese norte en algunos políticos. ¿Cuál debería ser en realidad el enfoque, no solo del candidato, sino de las mismas organizaciones que inclusive aparecen en una elección, me refiero coyuntural, y luego desaparecen? En una carta que Benjamín Carrión le ponía al Ecuador, en sus famosas cartas al Ecuador, decía, con razón, voy a decir una palabra fuerte, Oscar Lenín, decía, pero no es mía, es de Benjamín Carrión, decía que la mayor ofensa que se le puede haber hecho al pueblo ecuatoriano es considerarlo imbécil. Y efectivamente creo que tenía razón. Los ecuatorianos no somos imbéciles, tenemos criterio propio, tenemos capacidad de raciocinio, tenemos capacidad para discernir las cosas. La oferta populista, la oferta demagógica, aquella sobre la que se quejaba Platón amargamente como uno de los grandes males de la democracia, es quizás la que más será castigada en el siguiente proceso electoral. Yo estoy seguro que con la pobreza que se vive y con la que se viene, el diario El Comercio de ayer reportaba que para los próximos meses el 12.7% de los ecuatorianos van a vivir en condiciones de extrema pobreza, Oscar Lenín, de extrema pobreza, es decir, con menos de $1.70 por día, con $1.68 por día. Eso transformado a la realidad de Loja serían 60,000 personas. 60,000 lojanos que estarían obligados a vivir con $1.70, con $1.70 almorzar, desayunar, merendar, transportarse, curarse, educarse. Con $1.70 por día tendrían que hacer todas las cosas cotidianas. Y 60,000 personas equivalen casi a la mitad de la población de la ciudad, un poco menos de la mitad de la población de la ciudad, pero equivaldrían a Catamayo y Cariamanga juntas, o si usted quiere, a Catamayo,
Espíndola y Celica juntas, toda la población de esos tres cantones viviendo en condiciones de pobreza. A eso nos enfrentamos. Y esas condiciones necesitan respuestas honestas y respuestas concretas. No podemos caer en la parafernalia del discurso vago. Hay que ir a los hechos concretos. ¿Cómo vamos a generar empleo? Hay una situación, como es una elección grande, la elección de presidente, vicepresidente y de los asambleístas, es decir, dos poderes del Estado sumamente fuertes, ejecutivo y legislativo. Vamos con la primera. No es una elección simple porque no estamos o no vamos a elegir un candidato de una tienda política. Posiblemente tendremos que elegir un modelo político que hemos arrastrado durante 10 años y de ganar la inclinación de ese modelo que lo desarrolló Rafael Correa, Lenín Moreno o lo de la oposición. ¿Cuál es el escenario y el rol que cumple ahora sí el elector? Mire, yo creo que hay varios modelos ahí. No hay solo un modelo que está en juego. Yo veía con admiración el discurso que hizo doña Kamala Harris cuando ya anunciaron el triunfo de Biden. Veía a una mujer que le decía a los Estados Unidos de Norteamérica que construir oportunidades era posible, que ella era una mujer emigrante, hija de migrantes y que llegaba a ser vicepresidenta del país más poderoso de la tierra. Al mismo tiempo veía un discurso del señor Lazo donde con palabras soeces pretendía ganarse el electorado de la costa. Y créame que se me caía la cara de vergüenza, Oscar Lenín. Se me caía la cara de vergüenza de pensar que esa es la clase de estadistas que quieren dirigir al país. Frente a eso se nos quiere hacer creer que la única otra opción es el gobierno del señor Correa, con todo el inmenso latrocinio que hubo. Allí están irresolutos la refinería del Pacífico, donde 1.200 millones se hicieron en obras previas. Allí está sin terminar la carretera a Zumba, que tanto daño le hace a Loja, que impide el comercio con el Brasil, sin terminar, donde gastamos 170 millones de dólares y ahora nos dicen que necesitamos 400 millones de dólares más. Es decir, un modelo de Estado donde los contratistas eran los que prevalecían. Yo creo que frente a eso hay otras alternativas. Yo veo con mucho agrado en el tema nacional la postura y la posición de Javier Hervas, un hombre joven en política que nace desde el emprendimiento y que tiene ideas claras de cómo administrar el Estado, cómo avanzar en procesos de descentralización y de desconcentración administrativa. No llega quizás al nivel que yo quisiera para el Ecuador de que se administre de manera federal, pero sí tiene claro que se puede avanzar y se debe avanzar en procesos profundos de descentralización y desconcentración administrativa. Ahora, para un impulso político, social y económico, el cogobierno es vital. Nosotros también elegiremos asambleístas. Pero según la historia, no nos ha dado esa satisfacción como personajes que vivimos en la región sur del país, muy aislados de las capitales de producción y de la capital administrativa, tanto Guayaquil como Quito. ¿Esto cómo va a generar el grado de preparación? ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros representados en la Asamblea Nacional? Que si bien es cierto, son muy contados, y hablo en historia, no estoy hablando únicamente de los actuales asambleístas, sino durante la historia de nuestros representantes en el Parlamento, no han hecho sentir las necesidades de la región sur del país. ¿Pero qué, caeremos en el mismo discurso que lo hemos vivido año tras año? Mire, hay que cuidarse porque lastimosamente no hemos elegido representantes de Loja, sino que hemos elegido representantes del señor Correa, representantes del señor Lazo, representantes del señor Nebot, representantes del señor Moreno, pero no han sido representantes de Loja. Llegó a tal punto la cosa que cuando en el gobierno de don Rafael Correa Delgado, del doctor Rafael Correa Delgado, usted le preguntaba a los representantes de Loja por qué no han presentado proyectos para Loja, ellos decían muy suelto de huesos, y usted tiene buena memoria y el pueblo es bueno que los recuerde, decían muy sueltos de huesos, es que nosotros tenemos una gran agenda legislativa nacional donde se incluyen los problemas de Loja. Con ese pretexto, a Loja se le quitaron los recursos del plan inmediato de riego, que se financiaba a través de un impuesto a todas las transacciones bancarias de préstamos que se hacían a nivel nacional. Cuando en el país se concedía un crédito, el beneficiario del crédito pagaba un impuesto de un 1%. La mitad de ese 1% iba para el riego de Loja.
Y ellos permitieron que don Rafael Correa diga, no, 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 eso viene al presupuesto general del Estado y después les vamos a devolver. Y nunca se devolvió. También se perdieron los fondos del Fond Vial. El Fond Vial era un fondo que se financiaba con un impuesto a la compra-venta de vehículos usados. Recaudábamos en todo el territorio nacional un impuesto que se pagaba a la compra-venta de vehículos usados, que se iba a la vialidad rural de la provincia para poder ser equitativos con esos 60 años de fronteras muertas donde no se hizo infraestructura vial en la provincia. También se perdió por esta visión de ser representantes del señor Correa y no entender que su papel era ser representantes de la provincia de Loja, de los intereses de Loja, más allá de los intereses del cacique de turno. Ahora tenemos que elegir representantes de Loja. A pesar de que no está dentro de las candidaturas, Gabriel García Torres, hubo una propuesta, recuerdo en la candidatura anterior, referente al fomento productivo. Y claro, se manejó esta ley de fomento productivo, pero en realidad sí se lo aprovechó para Loja. Se hablaba del 10%, se hablaba de las tasas en los bancos, se hablaba de muchas cosas, pero como es una ley que la tenemos que acoger a nivel nacional, pero ¿qué pasa con Loja? ¿Hemos despegado o no en la parte productiva? Para nada, yo creo que si usted ve los números de pobreza en Loja son aterradores, y aunque la industria se mantiene, en Loja sí hay industria, porque a veces se quiere negar que haya industria en Loja hay industria, solamente en la Cámara de Industria Loja tiene 27 instituciones afiliadas, y en Loja hay producción, en Loja hay muchísima producción, tenemos todos los pisos climáticos, y hay gran parte de la producción. Yo creo que allí quien representa a mi partido, Lucía Plasencia, lo ha entendido muy bien, y está enarbolando muy bien esa bandera. Pero no ha existido política pública para generar producción. Mire usted, la escasísima mecanización agrícola que hay. En el cantón Espíndola, donde yo mantengo cierta actividad productiva, solamente hay 3 tractores para todo un cantón, Óscar Lenín, 2 privados y uno de una junta parroquial que se gestionó en un comodato con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Cómo bajamos costos productivos si no mecanizamos el agro? Nunca hubo voluntad política para dotar de un tractor agrícola a cada junta parroquial rural. Eso apenas le hubiera costado, la compra de esos 78 tractores, apenas le hubiera costado al Estado menos de $5 millones, Óscar Lenín. Y hubiéramos puesto por lo menos un tractor en cada junta parroquial rural, que tampoco era una carga para el Estado, porque el agricultor con gusto le pagaría $16 la hora si él le ayuda a mecanizar la siembra. Nunca hubo mecanización para la cosecha. Nunca hubo asesoría para la cosecha, tampoco regulación del gobierno. Acabo de ver una noticia profundamente alarmante y que a los lojanos debería preocuparnos en extremo. Acabo de leer que el Estado está pensando en importar maíz. Mire usted los inmensos problemas que nuestros agricultores han tenido últimamente con el precio del maíz. Si a eso le trae maíz importado, nos vamos a quebrar, Óscar Lenín, nos vamos a quebrar. Es decir, todos los países del mundo lo primero que hacen es defender su producción, porque al defender la producción defienden el empleo, y al defender el empleo evitan la pobreza. Pero aquí estamos como el cangrejo, para atrás, para atrás, para atrás. Y agarrándolo al colega para que no progrese. Quiero ir al campo universitario, que es la parte donde más se ha movido Gabriel García, es nuestro invitado como analista político. No sé si estos modelos de educación, de escuela, colegio, universidad, exámenes de acceso que se tiene que dar para esto, ha cambiado la tónica, por un lado. Hace pocos minutos hablábamos sobre las investigaciones que realizan algunas universidades conjuntamente con laboratorios privados para encontrar la milagrosa vacuna contra el COVID-19. Pero el gobierno, ¿hasta qué punto sí ha impulsado la investigación y ha dado los recursos necesarios, no solamente a las universidades estatales, sino también el desarrollo para las universidades privadas e incentivar esa investigación? ¿Cuál ha sido ese nivel en el campo educativo, pero con esos 2 eslabones, no solamente el universitario, sino también el secundario? Ese es un problema extremadamente complejo. Durante el gobierno del doctor Correa, se decidió que no eran buenas las escuelas rurales, que se tenían que construir grandes infraestructuras llamadas las escuelas del milenio, que con todas las condiciones tecnológicas
alberguen a los estudiantes. En Loja se cerraron cientos de escuelas rurales y solamente se construyeron 2 escuelas del Milenio. Nunca se entendió el problema de la conectividad al Internet. Nosotros proponíamos, acuérdese usted, Oscar Lenín, el acceso al Internet como un derecho y como una obligación del Estado de proporcionarlo. Ahora con la pandemia vemos qué actuales son esas palabras. ¿Usted cree que un estudiante de Jimbura está en las mismas condiciones de realizar un Zoom que un estudiante de Quito? Y sin embargo, en la política pública se puso el mismo examen de admisión a la universidad pública al egresado del Colegio de Jimbura que al egresado del Colegio San Gabriel de Quito. Se los puso en el mismo nivel, cuando evidentemente las condiciones eran completamente diferentes. Entonces, ¿a quién privilegiaba el examen de admisión a la universidad pública? ¿Al pobre de Jimbura o al rico de Quito? ¿A quién se le estaba generando verdadera oportunidad de educación superior? Y eso todavía no se cambia, Oscar Lenín. Todavía no se cambia. Todavía sigue habiendo este examen de admisión único, perverso, que castiga a los más infortunados. Porque el sistema educativo primario y el sistema educativo medio no es homogéneo en el Ecuador. La calidad es completamente heterogénea. Y sin embargo se nos mide con el mismo nivel. Allí tiene un primer gramo de injusticia. Luego, en el campo de la investigación, también hubo otro fenómeno perverso, que fue la pérdida de la autonomía universitaria. Cuando usted perdió autonomía universitaria, es un cuerpo de burócratas en Quito, aglutinado alrededor del Consejo de Educación Superior, el que dictamina la política para las universidades del Ecuador. Las universidades ya no son autónomas, Lenin. Fíjese usted que ni siquiera son autónomas para determinar el número de estudiantes que reciben una carrera. Eso se lo determinan en Quito. Ni siquiera es autónoma para determinar el número de paralelos. Una universidad podría tener capacidad de recibir más estudiantes, pero no tiene esa posibilidad, porque eso se lo autorizan en Quito. Las universidades que cuentan con gente relevante no tienen capacidad de decidir sobre su futuro. Y ese es otro problema todavía irresoluto, todavía sobre el que no se ha afectado. Ahora, sobre los fondos de investigación, también es público y notorio la fuerte disminución en los presupuestos universitarios, especialmente de la universidad pública del país. Y la investigación cuesta. La Universidad de Oxford, para que tengamos una idea, tiene un presupuesto superior a los 3.000 millones de dólares. La Universidad Nacional de Loja la han dejado con 34 millones de dólares. ¿Cómo quiere usted que la Universidad Nacional de Loja sea igual a la Universidad de Oxford con esas diferencias presupuestarias? No va a haber desarrollo. Evidentemente. No es prioridad, no se entiende la prioridad de la investigación para el desarrollo del país. No se asocia, se lo ve como un gasto, se lo sigue viendo como un gasto, se lo sigue viendo como un gasto. La última inquietud, esa proyección de estos cambios, de estas transformaciones que se tienen que hacer, algunos utilizan el término, pero a veces por marketing, lo que llaman revoluciones, pero no sé qué cambio o qué transformación trascendental le tomará a esa responsabilidad al futuro presidente de la República con ese cogobierno, porque también hay que manejarlo así. El presidente no será el único, tendrá que manejarlo con los otros poderes, especialmente el legislativo. Pero no sé, 4 años, cuando llegan algunos candidatos nuevos, sin ninguna planificación, y al andar recién están armando cuál sería su posible equipo de trabajo. Es decir, ni ellos saben que podrían llegar a ganar. Eso tomará tiempo, y por eso el país se va retrasando, porque no hay una estructura ideológica ni una formación de organización política. ¿Cómo mira usted esta salida? ¿Qué tiempo le tomará al país poder equilibrar? Y ojo, no quiero compararme con lo que hace Oxford o lo que hace Estados Unidos, sino con con nuestros competidores vecinos, como Colombia, como Perú. Le voy a poner un ejemplo muy cercano. Estamos a puertas de inaugurar el metro de Quito. Londres acaba de celebrar el 120 aniversario, el 120º aniversario del funcionamiento del metro de Londres. Eso le puede tener una idea del tiempo que nos va a tomar igualarlos. Por esta desidia.
pero también por la forma en la que está estructurado el Estado, Óscar Lenín. Si el problema del centralismo no es un problema geográfico, es un problema de personas. El problema del centralismo es que muy pocas personas deciden por todos. Son 3 o 4 personas las que deciden sobre el presupuesto general del Estado, no en cuanto a ingresos, que es lo que siempre se debate, sino en cuanto a egresos. Si algún rato tiene tiempo usted y algún ciudadano acucioso tiene tiempo, le ruego que se meta a la página web del Ministerio de Finanzas y vea el presupuesto de egresos planificado para este año 2020. Se va a encontrar con que hay casi 500 millones de dólares predestinados para cartografía, en momentos de crisis como el que tenemos, sin tomar en cuenta la enorme cantidad de plata que hay destinada para el pago de bonos de la deuda interna, es decir, de tenedores de deuda con el Estado, que son personas privadas, a las cuales se les sigue pagando a intereses altísimos, donde nadie sabe por qué nos endeudaron en eso, donde nadie sabe para qué se destinaron esos recursos. Lo único que sabemos los ecuatorianos es que actualmente tenemos un global de 60,000 millones de dólares en deuda. No sabemos en qué se gastó, no sabemos por qué se adquirió esa deuda, no sabemos a qué intereses se adquirió esa deuda, porque fue justamente el centralismo, las 4 personas que toman decisiones en Quito, las que nos endeudaron, las que no nos dejan tomar decisiones. Por eso cuando hablo yo de un modelo descentralizado, ojalá de un modelo federal, lo que estoy hablando es de que mayor cantidad de personas puedan intervenir en las decisiones que nos ocupan a todos. Queremos agradecer la presencia del ingeniero Gabriel García Torres en este análisis político, haciendo una radiografía de lo que lo estamos viviendo. Y es un gran reto para aquellos que postulan ahora a ser nuestros gobernantes, tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos aquí. Gracias, Óscar Lenín. Siempre es refrescante hablar con personas preparadas sobre los temas profundos del país. Muchas gracias por este espacio. Un gusto.